¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz y bendecido día para todos. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, porque hoy les quiero hablar sobre domar la lengua y alza tu espada, la palabra de Dios. Porque por diversas circunstancias que vivimos, llegamos a expresar palabras que pueden dejar más desolación que un arma física inclusive, pero ello no tiene por qué condicionar tu realidad. Esta puede ser distinta, pero hay que aprender una cosa: a dominar la lengua. Porque puede ser causante de muchos problemas. Si no, hay que ver lo que sucedió en Dragon Ball, tanto en Z como en Super. Recordemos que cuando empezó Dragon Ball Z y llegaron los Saiyans, los Saiyajines, Vegeta y Nappa a la Tierra, y enfrentaron a los guerreros Z, todavía sin Goku, pero liderados por Piccolo. Bueno, Vegeta se burló de ellos completamente cuando dijo a Ten Shin Han que era un sujeto muy frágil. Y esto después de que Nappa, el compañero de Vegeta, le cortó la mano al Tríclope y dijo Vegeta muy arrogante: ¡ah, qué sujeto tan frágil! Ten Shin Han al parecer escuchó eso y nunca lo olvidó. Y pasaron los años y Ten Shin Han jamás perdonó a Vegeta y prefería estar lejos del príncipe Saiyajin. Y como consecuencia, pues el Tríclope no aumentó sus poderes de manera significativa. Aunque sí se mantuvo con una fuerza respetable, pero no llegó a tanto. Híjole. Pues Ten Shin Han, llevado por la amargura, pues nunca tuvo un aumento de poder, digamos, más importante del que conocemos. Pudo haber llegado a más, porque no era un mortal, no era un humano mortal común y corriente, sino que era pues un Tríclope venido de otro mundo, que tenía más potencial, pero pues quedó a nivel de los simples terrestres. Así que Ten Shin Han pudo haber aumentado su fuerza si no hubiera mantenido el rencor contra Vegeta. Y pues también hubieran ocurrido varios conflictos en el Dragon Ball Super con el equipo del Universo 7, justamente por palabras, un cruce de palabras entre Vegeta y Freezer muerto, pero convertido en guerrero Valhalla. Qué cosas. Y esto porque como a Freezer lo acababan de reclutar para el torneo de la fuerza, de emergencia, porque el Buu gordo estaba dormido. Y entonces pues pasó que a Vegeta se le ocurrió decirle a Freezer: se te ve muy bien esa aureola en la cabeza, Freezer. Y pues Freezer estuvo enojado y dijo, no se contuvo, pero respondió con palabras también hirientes diciendo: bueno, con gusto puedo hacer que tengas una. Y pues ya se querían agarrar a trompadas Vegeta y Freezer. Y pues Bill, señor destructor, pues dijo: ¿qué les dije de estarse quietos? Pero esto fue producto de palabras, no, ni siquiera fue una agresión física, sino fueron palabras hirientes. Empezando por Vegeta por burlarse de Freezer, que estaba muerto y reclutado como emergencia para el equipo del Universo 7, pero esto nos habla de lo riesgoso de tener la lengua no dominada, no domada, porque causa muchos problemas, tal como menciona la Sagrada Escritura en la Biblia, en Santiago capítulo 1, versículo 19. Básicamente recomienda: sea pronto para oír, lento para hablar y lento para enojarse. Es lo que nos recomienda la palabra de Dios sobre qué hay que hacer. ¿Se han preguntado por qué tenemos dos orejas y solo una boca? Porque en teoría debemos escuchar más y hablar menos. Y cuando se habla tiene que ser palabras de grandeza, de alabanza, palabras reconfortantes, palabras que construyan, no palabras para destruir.
Lamentablemente mucha gente se va por ese segundo camino, hasta estar hablando mucho y diciendo además palabras ociosas, o sea, palabras que no dejan nada bueno y solamente provocan muchos conflictos. Por eso se recomienda, escuchen más, estén más calmados, como dice en Santiago 1:19, sea pronto para oír, lento para hablar y lento para enojarse. Porque es muy fácil pelearse, tal como se menciona también en la Sagrada Escritura, en Proverbios 23, sobre evitar una pelea. Porque si evitas una pelea, estás teniendo una marca de honor. Sí, porque es muy fácil pelearse. porque te digo, es muy fácil pues entrar en conflicto por cualquier tontería. Solo porque te sacó la lengua o porque te dijo, no sé, algo algo hiriente, algo sin sentido, que debería quedarse ahí nada más, y pues resulta que lo hicieron más grande y pues queda uno como tonto, tal como dice en Proverbios 23. Dice básicamente, poner fin a las querellas engrandece al hombre, el que no se domina es un tonto. La palabra de Dios es lo que nos recomienda, por eso es que hay que ser lentos para oír, lentos para hablar, lentos para enojarse y prontos para oír, justamente para evitar ese tipo de conflictos. Y si no, también lo que se menciona en El Señor de los Anillos, bueno, concretamente en el Silmarillion, que es como le llaman la Biblia del Señor de los Anillos, donde se explica de dónde viene una enemistad muy conocida, la de elfos y enanos. Porque resulta que había en el territorio de Beleriand, esto en la primera edad del sol, esto está relatado en el Silmarillion, había un reino elfo llamado Doriath, que era gobernado por un rey muy sabio y poderoso llamado Thingol. Pero un día a Thingol le llegó un Silmaril, una de las joyas más preciadas de esa época, y quiso engarzarlo en un collar que lo habían hecho unos enanos. Entonces le encargó justamente a enanos que le engarzaran la gran joya del Silmaril en su collar. Pero los enanos también querían poseer el collar y el Silmaril, y entraron en conflicto con el rey Thingol. Y el rey Thingol, que se dejó llevar por la arrogancia y por el deseo de poseer de conservar esa gran piedra, empezó a hablar palabras despectivas hacia los enanos, les dijo raza miserable, casi raza insignificante, y pues los enanos se enojaron mucho, lo rodearon y lo mataron. Y trataron de llevarse el Silmaril con el collar, y mataron a algunos enanos, mataron a algunos elfos, pero los elfos respondieron y casi masacraron a todos los enanos, pero todos sobrevivieron. Regresaron a su región en Nogrod, y ahí armaron un gran ejército que marchó contra Doriath y la saqueó por completo. Ya sin el rey Thingol para defenderla, y además de que su esposa, que era una maya, que brindaba protección al reino, pues al ver que su esposo estaba muerto, se retiró, y con ella se retiró la protección de Doriath, y pues esto permitió que los enanos de Nogrod saquearan Doriath. Y pues parece que era una victoria ya cantada para los enanos, pero entonces en un lugar llamado San Arthur llegó otra hueste de elfos liderada por un hombre llamado Beren, que fue justamente quien le llevó el Silmaril a Thingol. Y los elfos, liderados por Beren, masacraron a los enanos ahí en San Arthur, aunque hubo un intento de resistencia, de batalla, pero los enanos no pudieron hacer nada contra los elfos y acabaron siendo masacrados. Y aquí vino la famosa enemistad entre elfos y enanos, que se ve reflejado luego en El Señor de los Anillos y en las películas, por supuesto, tanto en El Hobbit como en la trilogía clásica ya del Señor de los Anillos. De por qué, porque al principio Gimli y Legolas se llevaban tan mal, o por qué en la historia del Hobbit la compañía de Thorin, escudo de roble,
al pasar por Rivendell decía, ¡ese es campo enemigo! Porque veían con malos ojos a los elfos, justamente por este recuerdo negativo, y todo a partir de arrogancia, y todo a partir de palabras hirientes. No hay que dejarse caer en provocaciones. Tal como se menciona en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, David, el famoso rey David, antes de ser monarca, pues era pastor de ovejas, y ocasionalmente su padre lo mandaba a llevar comida a sus hermanos que estaban en el ejército. Y en una ocasión, pues su hermano mayor se burló de David, intentó provocarlo, pero él sí dijo algunas palabras de respuesta, pero en sí no dio más palabras y se retiró. No cayó en la provocación de su propio hermano. ¿Y pues qué pasó? Pues por mostrar esa sabiduría, ese temple, ese lento para enojarse, lento para hablar y rápido para oír, pues David, por eso fue que después llegó a rey de Israel. En cambio, en otros pasajes de la Escritura se nos muestra cómo por hablar sin tener la lengua domada puede causar problemas. Los israelitas, cuando iban en camino a la tierra prometida, saliendo de Egipto, pues constantemente se quejaban de Moisés, diciendo, es que no tenemos agua, es que no tenemos comida, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué nos llevas aquí a morir? Y varias veces se quejaron de él en el desierto. Y pues, ¿qué pasó? Por esas quejas, Dios decretó que los israelitas que salieron de Egipto no iban a llegar a la tierra prometida. Quienes iban a entrar ahí iban a ser sus hijos y sus nietos. De hecho, los únicos israelitas del contingente original que salió de Egipto que sí llegaron a la tierra de Canaán, la tierra prometida, fueron Josué y Caleb, quienes sí mostraron gratitud y confianza en el Altísimo Padre Celestial, y por eso fue que ellos sí que llegaron a la tierra prometida para sus padres Abraham, Isaac y Jacob, Israel. En otro pasaje de cómo hay que domar la lengua, está el caso de Miriam, la hermana de Moisés, la hermana mayor de Moisés, quien lo criticó por casarse con Séfora, una mujer que no era israelita. Y como Dios escuchó lo que dijo Miriam, pues la reprendió haciendo que le brotara lepra. Y luego tuvieron que dejarla fuera del campamento por 7 días hasta que se le quitara la lepra, y ya cuando regresó ya pudieron continuar su avance hacia la tierra de Canaán. Por esto nos refleja todo lo que hemos platicado, y como dice Isaías, en un versículo de Isaías le dice, cosecharemos el fruto de nuestras palabras. Porque hay que estar muy calmados para el momento de hablar, porque hay muchos momentos en los que uno puede estar un tanto perturbado, enojado, pero hay que estar en calma, o si no, podemos decir palabras que dejarán más cicatrices emocionales que una cicatriz física. Tal como menciona el Salmo 64 en los versículos 4 y 9, básicamente dice el Salmo 64 en versículo 4, dice, afilaron sus lenguas como espada, tienen sus flechas, palabras de amenaza que tiran a ocultas contra el inocente, las lanzan de improviso y sin miedo. Aquí nos está diciendo el salmista que la palabra es tan atroz como un arma física, como una flecha, como una espada. Pero también nos dice en este salmo, en el versículo 1 dice más adelante, sus propias palabras los hicieron caer, y los que los ven los miran sin piedad, porque así como obras mal por hablar mal de otros, se te puede regresar a ti. Tal como nos dice el Maestro Cristo, Yahshua, Cristo Jesús, en Mateo 12, versículo 36-37, daremos cuenta de cada palabra ociosa que decimos. Una palabra ociosa son palabras que no construyen, no dejan nada. Por ejemplo, el chisme, la crítica. Por eso se han preguntado por qué nunca nadie construye una estatua en honor a un criticón.
O sea, hay un montón de estatuas en honor a constructores, en honor a héroes de guerras, en honor a, bueno, hasta deportistas, cantantes, actores, bailarines, pero ¿por qué nadie construye una estatua en honor a un criticón? Porque no deja nada bueno. Un criticón es de lo peor que puede haber. Por eso el Altísimo nos dice, bueno, en la voz de Cristo nos dice que daremos cuenta de cada palabra, o sea, que decimos en el día del juicio. Por eso hay que tener bien controlada la lengua. No hay que decir palabras hirientes a otros, incluso familiares, cónyuges o hijos. Por eso no los regañan los hijos, porque regañar es como un tipo de asesinato espiritual. Aunque no lo crean, todos hemos sido asesinos. Ya con la palabra, por estar criticando, por estar regañando, por decirle a los hijos, por ejemplo, eres un niño malo, una niña mala. No, ya por hacer eso, ya lo estás matando de alguna forma, matando espiritualmente, y pues ahí estás ya rompiendo un mandamiento de la ley de Dios, el mandamiento de no matarás. No es nada más así de usar un cuchillo, usar un arma de fuego, veneno, para acabar con la existencia de una persona. No, ya nada más con criticar, con regañar, ya estás ahí rompiendo la ley de Dios. Y estás orando mal y te va a regresar después. Porque luego hay gente que se pregunta, pero si yo no he hecho nada malo, ¿por qué me viene esto malo a mí? Pregúntate, ¿a quién regañaste? ¿A quién criticaste? Entonces uno entiende, encuentra, además de otros pecados como idolatrías. Por eso tampoco hay que ser sarcástico, porque esto puede ser causal de muchos conflictos. Digo, hay quien me diga, oye, pero hay que corregir a los que hacen mal. Sí, pero pues hay que corregir con inteligencia. Se puede corregir los errores con amor. Y no hay que, incluso se puede hacer un correctivo sin siquiera decir una sola palabra. O sea, búscale, si hay manera de aplicar buenos correctivos y que tengan efecto constructivo y bueno, sin emplear palabras hirientes. Vemos, por ejemplo, lo que una vez pasó en el deporte, en el boxeo, allá en los 70s, en la tercera batalla que tuvieron Muhammad Ali contra Joe Frazier. Joe Frazier, Smoking Joe, como era conocido, estaba un día resentido porque Muhammad Ali le dijo a él, a Joe Frazier, le llamó gorila. Esto era algo insólito porque un afroamericano haciendo dichos racistas contra otro afroamericano. O sea, ¿cómo podía acusarlo de racista si también tenía el mismo color de piel? Total que se lo tomó personal Joe Frazier y pues ofreció una feroz batalla contra el loco de Louisville allá en Manila, Filipinas, en la llamada el suspenso de Manila. Una batalla electrizante y desgastante de 14 rounds. Ali pensó que iba a ser una batalla fácil, pero estaban los dos muy cansados y al final ganó Ali apenas porque se levantó, pudo ponerse en pie, seguir en contienda, y Frazier ya no se pudo levantar, abandonó el combate y con eso le dio el triunfo, el campeonato a Muhammad Ali. Pero Frazier se la puso muy difícil y todo porque Ali se excedió en sus palabras y había llamado gorila a Joe Frazier y casi le cuesta al perder la batalla. Pues esto es lo que pasa por no saber domar la lengua. Hay que aprender a dominar este músculo que tenemos en la boca y nos evitaremos caer en mucho dolor. Si tiene la lengua domada, entonces puede emplearla para alzar la espada espiritual, que es ni más ni menos que la palabra de Dios, que reconforta al caído y lo levanta para seguir avanzando. Y así como vemos en lo que sucedió en el deporte con Ali y con Frazier,
sobre cómo no hay que criticar, no hay que hablar despectivamente de otros, o lo que se menciona en la escritura, lo que pasó con Miriam, la hermana de Moisés, los israelitas en el desierto, camino a la tierra prometida, el rey David antes de ser monarca con su hermano, o lo que pasó entre elfos y enanos en Doria, que está relatado en el Silmarillion, o lo que sucedió con los guerreros Z, concretamente Vegeta con Ten Shin Han y Vegeta con Freezer, tanto en Dragon Ball Z como en Dragon Ball Super. La lección que nos deja todo esto es: aprenda a estar calmado, domine su lengua e instintos, guárdese los pensamientos negativos, déjelos morir sin pronunciarlos, y por el contrario, use su lengua para alabar a otros, empezando por el creador del universo, y entonces verá muchas puertas abrirse en el nombre de Cristo Yahshua. Amén y amén. Tengan un lindo y bendecido día. Recuerden tener a Dios en primer lugar y Él los llevará a lugares de verdes pastos insospechados. Sean felices, Dios los bendiga y acompañe. Éxito y abrazos. Nos estamos viendo. ¡Ya!